Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro Maná en el Desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 al versículo 33. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Vamos a tener ahí nuestra base de la enseñanza de este día. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Lo voy a leer, hermanos, y dice de la siguiente manera: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que permites tomar a cada hermano, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Luego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación. Dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada hermano y de cada oyente. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como hemos estado estudiando a lo largo de estos días, de estas semanas, hemos estado estudiando el tema de las responsabilidades como miembros de nuestra iglesia, o las responsabilidades de todos los que formamos parte de una iglesia. A lo largo de estas enseñanzas hemos estado estudiando una serie de responsabilidades que tenemos, y el apóstol Pablo, a través de estos versículos, nos quiere enseñar otras responsabilidades que debemos de poner en práctica. Muchas veces pensamos, hermanos, que nuestras responsabilidades implican trabajar específicamente en la iglesia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Muchas veces llegamos a pensar que tener una responsabilidad en la iglesia es el que yo a lo mejor esté encargado de barrer la iglesia, esté encargado a lo mejor de algunas clases de niños, por ejemplo, de trabajar en el colegio, o ser ujier. Sí, son responsabilidades que tenemos como en una iglesia, pero no siempre va a ser ese tipo de cuestiones. Las responsabilidades que tenemos como iglesia también implica lo que yo haga en mi vida, mi testimonio. Y en estos versículos vamos a estudiar un aspecto en el que como cristianos debemos de volvernos ser más responsables, ser más conscientes de cuándo lo hacemos y de cómo lo hacemos. Dice en el versículo 31: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una responsabilidad que tenemos como cristianos, hermanos, que no se nos debe olvidar, es de glorificar a Dios. Glorificar a Dios, hermano, es algo que usted no debe de olvidar. Muchas veces llegamos a olvidar el aspecto en nuestra vida, en nuestra rutina diaria, el glorificar a Dios. Póngase a pensar un momento, hermano. ¿Qué es lo que hace usted, o de lo que usted hace, que hace día con día? ¿Glorifica a Dios? Desde el momento en el que usted se levanta, desde el momento en el que usted sale de su casa hacia su trabajo, en su hora de almuerzo, en su trabajar, o en el convivir que tiene usted con las personas con las que trabaja, en el momento en el que pasa con su familia, en el tiempo en el que usted sale a lo mejor al supermercado a comprar la despensa de la semana. En todo lo que usted haga, hermano, en la semana, póngase a pensar todo lo que yo hago, en todos los aspectos que hago en mi vida, ¿glorifican a Dios? Es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Seguramente si usted trabaja por ejemplo, una persona en un restaurante, si es el mesero, se le pide tener un buen carácter, un buen comportamiento. A pesar de que a lo mejor su principal responsabilidad es atender a los clientes, llevarle los platillos, llevarle no sé, lo que ocupe la persona que va a recibir, su principal responsabilidad también es mostrar un buen carácter, una buena actitud como mesero. De igual manera como cristianos,
No solamente si usted tiene una responsabilidad en la iglesia, eso es todo lo que usted tiene que hacer. También la responsabilidad que tiene como miembro de la iglesia es glorificar a Dios en lo que haga. Y vamos a definir este aspecto. Glorificar a Dios, hermanos, o lo podemos poner en práctica en todo lo que hacemos. Por ejemplo, hermanos, como yo les decía hace un momento, si usted tiene ese privilegio de poder apoyar en las actividades de la iglesia, por ejemplo, cuando tenemos actividades de convivio. Si usted, por ejemplo, tiene ese privilegio de apoyar para servir a las mesas, por ejemplo, si usted a lo mejor tiene una responsabilidad, tiene el privilegio de poder apoyar en el aseo de la iglesia, o incluso si usted tiene responsabilidades, como le decía, en cuanto a ministrar a los alumnos, ministrar a los niños en la escuela dominical, o simplemente, hermano, en sus tareas personales, debe procurar glorificar a Dios. ¿Y de qué forma se hace? Bueno, teniendo un buen carácter. Debe de procurar que usted tenga un buen carácter, hacerlo de la mejor forma, sin quejarse, sin molestarse al momento de hacer esto. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Dios se glorifica, Dios se alegra, Dios se contenta con las personas que hacen lo que deben de hacer de una manera correcta, con una buena actitud. Yo le pregunto, hermano, cuando usted ha tenido el privilegio de poder apoyar de alguna u otra forma a la iglesia, ¿lo ha hecho de una buena forma? ¿Lo ha hecho con un buen comportamiento? Desgraciadamente, habemos muchos que no tenemos un buen carácter. Y si usted quiere glorificar a Dios, que es su responsabilidad, que es nuestra responsabilidad, tenga una buena actitud cuando tenga el privilegio o cuando se le pida que ayude en actividades de la iglesia. Segundo aspecto, ¿cómo puedo glorificar a Dios? En todo lo que haga, teniendo una buena actitud y también siendo de edificación, no de tropiezo. Versículo 32 de 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vemos ahí, hermanos, otro aspecto, otra forma en la que nosotros podemos glorificar a Dios es siendo de edificación, hermano. No de tropiezo, dice el apóstol Pablo: no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Otro problema que tenemos, hermanos, es que muchas veces no somos de edificación. Muchas veces nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir no honra y glorifica a Dios. En vez de ser de edificación a otros, somos de tropiezo. ¿Y de qué forma somos de tropiezo? Bueno, como ya les decía, en su comportamiento, en su testimonio, hermano. Usted debe procurar glorificar a Dios siendo de edificación, que cuando usted lo vea, otra persona sea de edificación para esa persona. Que cuando usted se encuentre con ciertas personas, estas personas le pueden decir: no, este hermano, tal persona es de edificación, es de bendición para mi vida, es de ejemplo para mí. Debemos de procurar dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia es uno de los lugares en donde usted debe de ser más de edificación. ¿Cómo lo conocen en su iglesia, hermano? Yo le pregunto en este día, ¿cómo lo conocen en su iglesia? Usted, como miembro de una iglesia, ¿es de edificación para su iglesia? ¿Es de bendición? ¿Es de ejemplo delante de las autoridades? Ya sean los gobernadores, las personas que tienen a cargo, su jefe en el trabajo. ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Es de edificación para sus autoridades, para las personas que rigen sobre usted? Y de igual manera, ¿es de edificación para su familia, hermano? ¿Cómo es delante de su familia? Si usted es el papá o la mamá, ¿es de edificación para sus hijos? Si somos hijos, ¿somos de edificación? ¿Somos de bendición para nuestros padres? Realmente, hermanos, debemos de procurar ser de edificación, no de tropiezo. El apóstol Pablo lo aclaró: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Un problema que tenían, muchas veces llegamos a tener, es que no somos de edificación, hermanos, somos de tropiezo. Y es un aspecto en el que debemos de tener cuidado. Y finalmente, hermanos, siendo de bendición a otros, para testimonio al inconverso, dice versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Otro aspecto, hermanos, ser de bendición a otros, para testimonio al inconverso.
Cuando usted se ha encontrado, hermano, delante del inconverso, todos como personas, nos rodeamos muchas veces de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y yo le pregunto, hermano, cuando se ha encontrado delante de personas inconversas, ¿ha sido de bendición a otros? ¿Ha procurado tener un corazón dispuesto a ayudar? Muchas veces somos muy egoístas, no queremos ayudar. Y eso no es un buen testimonio. El segundo aspecto va de la mano con el tercero. Si somos de edificación, si queremos glorificar a Dios, seamos de edificación. ¿Y de qué forma? Bueno, siendo de bendición a otros. Es una forma en la que nosotros podemos ganar testimonio para que otros sean salvos. Habla de una conversión genuina. Si yo ya soy salvo, si ya soy hijo de Dios, bueno, Dios me dice en su palabra, sed de bendición a otros. Es un testimonio que hará ver al inconverso que realmente somos distintos a como éramos antes, hermano. Es una responsabilidad, hermanos, glorificar a Dios como cristianos. Yo le pregunto, hermano, todo lo que ha hecho, hermano, en toda su rutina semanal, ¿ha glorificado a Dios? Cuando ha tenido oportunidad de servir a su iglesia, lo ha hecho con una buena actitud. Cuando es de bendición a los miembros de su iglesia, o ha sido de tropiezo. Yo le animo, hermano, que en este día recuerde esto. La responsabilidad de la iglesia no solamente implica tener un cargo, tener un deber en la iglesia, también implica cuidar mi vida personal. Es mi responsabilidad glorificar a Dios en mi vida. Y eso honra y glorifica a Dios, y por consecuente glorifica y da buen testimonio como miembro de una iglesia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.